Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En las últimas horas, el universo del entretenimiento turco y, por extensión, el escenario mediático internacional, ha quedado sacudido por unas declaraciones inesperadas de Halil İbrahim Ceylan. El actor, reconocido por su magnetismo innato y por esa intensidad que imprime en cada interpretación, dejó entrever una confesión que ha desatado un verdadero vendaval de comentarios, teorías y especulaciones. Sus palabras, aparentemente sencillas, se convirtieron en un enigma que nadie quiere dejar de descifrar. Con voz serena pero cargada de significado, Halil afirmó: algún día, si alguien vuelve a tocar a mi puerta, no dejaré pasar la oportunidad otra vez. Lo que podría parecer una frase cualquiera, en labios de una figura de su calibre se transformó en un terremoto emocional. Los medios locales turcos no tardaron en reproducir el extracto de su entrevista exclusiva, y de inmediato se multiplicaron las interpretaciones. Se trataba de un mensaje dirigido a una persona concreta, quizás un viejo amor. ¿O era una confesión velada sobre un proyecto artístico que no llegó a materializarse? La ambigüedad de su afirmación abrió una grieta por la cual se filtraron todas las pasiones de sus seguidores. En cuestión de minutos, Twitter y otras plataformas sociales se inundaron de reacciones. Uno de sus fans más veteranos escribió con emoción: Halil nunca habla en vano. Si pronunció esas palabras, es porque lo siente en lo más profundo de su corazón. Otro, con un tono más combativo, añadió: estamos listos para verle luchar por lo que quiere, ya sea en el amor o en su carrera. Y, como era de esperarse, cada sonrisa, cada gesto captado durante aquella entrevista fue analizado con lupa por quienes intentan leer entre líneas el verdadero significado de su mensaje. Lo cierto es que Halil no dejó el asunto ahí. Con seriedad, y mostrando una madurez distinta a la de años anteriores, agregó: el pasado me enseñó a no rendirme. Si la vida me concede otra oportunidad, la abrazaré con todas mis fuerzas. Esta frase, aún más contundente, no hizo sino avivar el fuego del misterio. Los periodistas presentes aseguraron que, en ese instante, el actor pareció mirar a un punto lejano, como si hablara directamente con alguien que todavía ocupa un espacio esencial en su vida. La especulación, como era inevitable, no tardó en llegar al terreno sentimental. Durante meses, e incluso años, Halil İbrahim Ceylan ha sido vinculado con colegas del mundo actoral, rumores que nunca llegaron a confirmarse pero que dejaron huellas en la memoria colectiva de sus admiradores. Ahora, ante su declaración enigmática, las conexiones resurgen con más fuerza. ¿Está pensando en reabrir una puerta que en su momento se cerró sin despedida definitiva? ¿O simplemente reflexiona sobre esas decisiones profesionales que marcaron su carrera, como proyectos rechazados en favor de elecciones más personales? Los foros de fans se llenaron rápidamente de comparaciones con escenas de telenovelas y series en las que Halil interpretaba personajes que sufrían por amores imposibles o por oportunidades perdidas. Una admiradora resumió con claridad esta sensación: es como si la vida y la ficción se entrelazaran. Halil no está interpretando un papel, está mostrando al hombre real detrás del actor. Incluso la crítica especializada quiso aportar su punto de vista. Un analista cultural turco, invitado en un popular programa televisivo, sostuvo que no se trataba de un comentario casual, su mirada no mentía. Ahí había determinación, y eso nos dice que se avecina un cambio importante en su vida, ya sea sentimental o profesional. En paralelo, la prensa internacional recogió la noticia con entusiasmo. Portales de entretenimiento en España, América Latina y otros rincones de Europa titularon con frases cargadas de misterio, subrayando la intensidad emocional del actor.
Algunos fueron más allá y sugirieron que tal vez Halil se estaba refiriendo a proyectos cinematográficos o televisivos que había declinado en el pasado. De hecho, un crítico de cine recordó en una columna, Sellan rechazó propuestas significativas por razones personales. Quizás ahora esté enviando un mensaje, no volverá a dejar pasar oportunidades. Mientras tanto, entre sus compañeros de profesión, no faltaron las muestras de apoyo. Una actriz que mantiene con él una estrecha amistad comentó en privado, según filtraron algunos medios, Halil no habla por hablar. Si dijo eso, es porque lo siente de verdad. Al mismo tiempo, en redes sociales, colegas suyos compartieron mensajes de admiración, reforzando la idea de que estamos ante un artista que no teme mostrarse vulnerable ni honesto. Lo más fascinante de este episodio es cómo ha conseguido abrir un debate más amplio sobre la figura del artista en la sociedad. Muchos espectadores reflexionaron sobre el peso de las decisiones personales en un mundo donde la fama obliga a exponer constantemente la intimidad. En un programa radial, un comentarista resumió el sentir colectivo. Halil nos recuerda que, detrás de las cámaras y los reflectores, existen seres humanos que sueñan, se equivocan, se arrepienten, sobre todo, no dejan de buscar segundas oportunidades. Ahora bien, también hay quienes sostienen que podría tratarse de una estrategia mediática calculada, pensada para generar expectación en vísperas de un nuevo proyecto. Un periodista especializado en farándula opinó, no sería la primera vez que un actor deja caer una frase ambigua para preparar el terreno antes de un estreno. Sin embargo, quienes conocen de cerca al intérprete aseguran que su carácter genuino no encaja con ese tipo de maniobras. Lo indiscutible es que, en tan solo unas horas, Halil Ibrahim Sellan ha conseguido lo que muchos persiguen durante toda una carrera, convertirse en tendencia global, acaparar titulares en varios idiomas y mantener a millones de seguidores atentos a cada uno de sus movimientos. El misterio sigue abierto, y cada publicación en redes sociales no hace más que añadir nuevas piezas a este rompecabezas emocional. Querida audiencia de News Around, ¿ustedes qué opinan? ¿Piensan que Halil está hablando de un amor del pasado que todavía late en su corazón? ¿O creen que se trata de una confesión relacionada con su futuro artístico? Nos encantará leer sus comentarios, porque cada teoría suma en este fascinante debate. Y, como siempre, les recordamos, si disfrutan de estar al tanto de estas historias que sacuden el mundo del espectáculo turco e internacional, no olviden suscribirse a nuestro canal News Around. Su apoyo es esencial para que podamos seguir trayéndoles contenido exclusivo y análisis en profundidad. Denle like, dejen su comentario y, si desean respaldarnos de manera especial, presionen el botón de unirse para formar parte activa de nuestra comunidad. El tiempo dirá si Halil revelará pronto a quién o a qué estaban dirigidas esas palabras tan cargadas de significado, o si decidirá mantener el misterio por más tiempo, alimentando así la intriga que tanto atrapa a sus fans. Lo único cierto es que, con una sola confesión, logró dejar una huella indeleble en sus seguidores y consolidar aún más esa conexión única que lo distingue dentro de la industria. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.